Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En un reciente estudio, ADECO, empresa dedicada a las soluciones de recursos humanos, presentó las que serán las profesiones más cotizadas en Colombia en este 2021. Resalta el estudio que en áreas de tecnología, finanzas, operaciones y comerciales, además, habrá una alta demanda laboral en el presente año. Queremos detenernos en este estudio y para ello nos acompaña Darcio Fuentes, él es gerente de cuentas on-site de ADECO Colombia, realizadores del estudio. Bienvenido, señor Darcio Fuentes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muy agradado por compartir este espacio para dar estos datos tan significativos del estudio que realizamos. Gracias. Y Juan Camilo González, él es profesional en finanzas y relaciones internacionales y especialista en educación de jóvenes y adultos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Juan Camilo, bienvenido a Sala de Prensa. Hola Daniela, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, quiero comenzar con el señor Darcio. ¿Cuáles son esos principales resultados que arroja el estudio? ¿Qué podemos deducir? Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Dentro de la métrica que nosotros realizamos, atendiendo a poco más de 4.500 compañías y organizaciones a lo largo y ancho del país, hicimos una diferenciación entre cómo se ha comportado el mercado laboral 2019-2020 con las novedades provocadas por la pandemia del COVID-19 y cómo se proyecta el 2021. Bajo esta óptica encontramos algunos elementos que son importantes. El primero, el mercado colombiano está requiriendo en estos momentos una importante demanda de talento humano formado en tecnologías de la información y las comunicaciones. De hecho, la ministra Audinen constantemente lo expresa. El mercado colombiano tiene un desfase de talento humano formado en estas áreas. El año pasado representó para las organizaciones una oportunidad enorme de transformación digital. Aquellos procesos que naturalmente antes eran ejecutados de manera presencial, pues pasaron a ser de manera virtual. Por lo tanto, se requirió que las organizaciones tuvieran personal y talento humano en áreas de la informática, de los sistemas, para facilitar todas las plataformas, todos los canales de comunicación, el intercambio masivo de datos y en esta realidad, estas van a ser tal vez las profesiones más demandadas. Desarrolladores de software, ingenieros de sistemas, técnicos de redes, que antes había en una organización posiciones entre 4, 5, 6 por cada 100 trabajadores, hoy en día prácticamente tenemos una duplicidad de ese número, es decir, un aumento de casi el 100% de posiciones al interior de las organizaciones en las áreas de TIC. Eso es un detalle muy importante. El segundo gran sector de la economía que va a proporcionar o va a demandar una cantidad significativa de trabajadores es el sector de la construcción. Con esto comprobamos que esa previsión que estaba haciendo Camacol al inicio del año 2020 se hizo realidad. Como hace unos días el ministro de Vivienda decía, el 2020 fue el año más exitoso en la historia de venta de vivienda en Colombia. Y la gran mayoría de esos proyectos que se vendieron se realizaron pues por el subsidio para apoyo a viviendas no BIS que el gobierno nacional entregó. La gran mayoría de esos proyectos estaban apenas en etapa de planificación, estaban en planos, como popularmente decimos. Es decir, que en el 2021 se va a dar inicio a esos proyectos de construcción. Camacol proyecta que de aquí al 2023 el sector de la construcción va a ser el que jalone la recuperación económica del país y pueda proporcionar poco más de 700.000 posiciones de trabajo. Colombia en estos momentos tiene más de 3.500 proyectos de vivienda en construcción que demandan cientos y cientos y cientos de trabajadores. Es decir, que aquí hay una importante inyección de oxígeno al mercado laboral colombiano. Y en tercer lugar, todos estamos muy a la expectativa de cómo se termina de estructurar ese ambicioso Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno Nacional ha estado estructurando. Hacia mitad del 2020 evidenciamos que había un incremento progresivo de las posiciones en el sector salud. Nuestros clientes del sector salud constantemente demandaban una media que desde mitad del año pasado hacia acá se incrementó en más del 35%. Todo el plan de vacunación va a ser soportado por auxiliares de enfermería, por enfermeros,
por muchas personas que van a estar en calle, originando pues toda esta dinámica laboral. Por lo tanto, va a haber un incremento significativo de demanda de personas para el sector salud. Entonces, a grandes rasgos, esos son los 3 sectores que más nos van a aportar. Tecnologías de la información y las comunicaciones, construcción y el sector salud, sobre todo lo relacionado con el Plan Nacional de Vacunación. Tecnología, salud, construcción. Qué interesante. Señor Juan Camilo, ¿usted cómo ve las cosas? ¿Qué análisis hace frente a la situación laboral de los jóvenes y adultos en el país? Pues mira, yo creo obviamente muy en línea con los resultados que nos comparte ADECO, que uno podría pensar en que estos 3 sectores tienen distintos también como momentos de pensarse. Ejemplo, el sector de la construcción siempre, digamos, jalona la economía y todos sabemos la importancia que tiene ese sector dentro de la economía. Es el primero, digamos, que un gobierno sale a apoyar cuando necesita también que la economía no se vaya a estancar. Entonces, de alguna forma, yo diría que no es necesariamente una novedad. Sí vamos a tener, como decía Darcio, un impulso muy importante por lo que está pasando en este momento gracias al esquema de subsidios que empezó hacia finales del año pasado. Por el lado de la salud, también tenemos, digamos, una situación muy coyuntural. Necesitamos manos, obviamente, para lo que va a ser el plan de vacunación, por ejemplo, para atender lo que estamos viviendo hoy en medio, digamos, de la pandemia. Pero donde yo creo realmente que está lo más interesante del estudio es en el tema de tecnología. Bien decía Darcio que en efecto hay una especie como de déficit de habilidades o de competencias tecnológicas en los profesionales y la industria está buscando esos profesionales, sobre todo porque hay unas dinámicas muy interesantes alrededor de cómo ahora se adquieren estos conocimientos alrededor de tecnologías de la información. Estamos viendo, por ejemplo, una época en donde muchas de estas carreras ya no se necesitan estudiar en universidades, por ejemplo. Estamos viendo que entran nuevos actores de formación adicionales a las universidades que empiezan a formar una base importante de personas en desarrollo web o en desarrollo de aplicaciones, en marketing digital, en mantenimiento y soporte. Muchos de estos actores son ya empresas muy grandes, estilo Coursera, por ejemplo, EDX o estas nuevas plataformas de educación. Otras son startups que están creciendo, estilo Platzi, estilo Ubits, que son colombianas. Ubits hace poco se alió, por ejemplo, también con Coursera, estilo Doméstica. Estamos viendo nuevos modelos de educación para poder formarse en esas actividades y dentro de esos modelos existen empresas como Lambda School en Estados Unidos, Juno, que es canadiense, Henry, que es latinoamericana, en donde a través de también nuevos modelos de pago, como los famosos Income Share Agreements, le permiten a una persona ir a hacer una formación en tecnología, en desarrollo, en este tipo de áreas, sin pagar mientras estudia. Luego le ayudan a conseguir trabajo y cuando la persona consigue trabajo es que empieza a pagar, por ejemplo, su educación. Entonces, ese tipo de dinámicas que estamos viendo, creo que representa para mí la oportunidad de más largo plazo, no solo, digamos, la oportunidad coyuntural, como podríamos ver en el área de salud, por ejemplo, o de pronto en el área de construcción, sino una oportunidad de más largo plazo y es casi que una invitación también a profesionales de todo tipo. No a que se vuelva necesariamente todo el mundo desarrollador web o desarrollador de aplicaciones o expertos en marketing digital o este tipo de cosas, sino que es una oportunidad y creo que la pandemia ha acelerado eso con el teletrabajo, con el hecho de que muchas empresas ya vieron la necesidad de empezar a buscar nuevos modelos de mercadeo, nuevos modelos de llegar a su gente, para que los profesionales de todas las áreas empiecen a adquirir nuevas habilidades que complementen el conocimiento que hasta hace unos años pues se adquiría solo en la universidad y con eso bastaba. Hoy, por ejemplo, yo siendo profesor del externado en finanzas, estoy viendo que las empresas, por ejemplo, del sector financiero, hoy están requiriendo a los profesionales en finanzas ya graduados con conocimientos básicos de programación, por ejemplo. Entonces, es necesario y una de las apuestas o de las inversiones más importantes que podemos hacer en este momento como profesionales es empezar a ver cuáles son esas habilidades y esas herramientas tecnológicas que pueden hacer que nuestro trabajo sea todavía mucho más valioso en el entorno laboral actual.
Doctor Fuentes, escuchábamos al doctor González, quien hace énfasis resaltando ese campo tecnológico. ¿Usted coincide? Y aprovecho esto para también preguntarle, porque entonces lo que estoy entendiendo es que esta demanda se aplica también para las carreras universitarias. ¿Es ese interés que se está despertando entonces ahora por este tipo de áreas? ¿Cómo la pandemia cambió también las demandas universitarias, de carreras universitarias, pues? Por supuesto que sí. Hay un dato muy importante. Actualmente, si se suman todas las posiciones de formación que ofrece la educación superior en el país en tecnologías de la información y las comunicaciones, se puede llegar aproximadamente a 15.000 posiciones de estudiantes activos formándose en estas áreas. Y Colombia se calcula y se proyecta que para satisfacer la necesidad de los años venideros requiere tener al menos 80.000 personas formándose en tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Un dato muy importante que nos compartía Juan Camilo. Anteriormente, esta área de formación era exclusivamente reservada para el nivel de educación superior en tipo profesional, pero como bien lo indicaba el director del SENA hace unos días, hoy en día se pueden acceder a capacitaciones también de educación formal a nivel técnico y tecnológico en las diferentes áreas y diferentes instituciones. Se proyecta que el mercado colombiano hacia el 2025 pueda estar requiriendo 250.000 a 300.000 personas formadas puntualmente en esta área para satisfacer las necesidades de lo que vamos a tener en ese momento. Es decir, el desfase es bastante considerable. No más teniendo en cuenta, estamos teniendo 65.000 posiciones de formación en tecnologías de la información y las telecomunicaciones que en estos momentos no están cubiertas. Por lo tanto, no solamente debe venir esta iniciativa, desde luego importante, del Ministerio de las TIC, sino también que el Ministerio de Educación promueva dentro del ámbito de la educación formal a nivel técnico, a nivel tecnológico, diferentes escenarios y diferentes mecanismos. Juan Camilo hacía una descripción fantástica de modelos de educación que están en estos momentos muy en boga en el exterior y que muestran cómo personas vinculadas al finalizar la educación media pueden tener una opción educativa formada en determinadas áreas y luego pueden tener una vinculación al sector real, empresarial, que les garantice un empleo de calidad. Esa es la manera más sencilla y más clara como se puede traer desarrollo al país. Entonces, coincidimos totalmente. Cada vez más recibimos solicitudes de nuevas empresas que se están alojando en Colombia. El caso del escenario, por ejemplo, de Ruta N en Medellín, es realmente fantástico. Todos los meses nosotros que estamos allí también alojados y ayudamos a proporcionar talento humano formado en estas áreas, recibimos nuevas solicitudes de nuevas organizaciones, de nuevas empresas que se quieren posicionar en estos espacios pues, de emprendimiento, en estos valles de tecnología, como por ejemplo el caso de Ruta N en Medellín, y que quieren y que necesitan talento humano colombiano formado en tecnologías de la información y las telecomunicaciones. También llama la atención del estudio que las personas que quieren ocupar cargos altos deben estudiar los pre- y posgrados relacionados con inteligencia artificial. ¿Por qué pasa esto, señor González? Bueno, es una tendencia y es una tecnología que está marcando definitivamente la pauta. O sea, desde hace un par de años no se habla de otra cosa sino de inteligencia artificial, análisis de datos, cómo puedo yo analizar grandes cantidades de información, por ejemplo, y cómo puedo utilizar esa información y sobre todo porque estamos encontrando nuevas formas de automatizar muchos procesos que antes requerían una mano de obra no necesariamente muy capacitada, pero que hoy gracias a la tecnología podemos hacer de una manera muy automática. Entonces, de alguna manera, la gran ventaja de poder entender cómo funciona
la inteligencia artificial es poder tomar estos modelos que se están creando desde la informática, desde el uso de nuevas herramientas tecnológicas para aplicarlas a industrias que tradicionalmente no necesitaban este tipo de herramientas. Salud, construcción, en el tema legal, por ejemplo, en el tema financiero, y poder a partir de esas herramientas de automatización y a partir de esas herramientas de análisis y a partir de esas herramientas de aprendizaje que puedo tener en mis sistemas tecnológicos, pues llevar mi industria y mi compañía, por ejemplo, a un siguiente nivel. Entonces, claramente, hoy las grandes compañías y las compañías que están a la vanguardia son empresas que están utilizando estas tecnologías, llamémosla un poco de frontera, para llevar la ventaja en su industria. Entonces, es de esperar claramente que una persona que quiera asumir un cargo directivo deba entender no solamente, como antes pasaba, cómo se gestiona una compañía y hacer simplemente un MBA y se acabó, sino que necesite también entender cuáles son los procesos y las herramientas tecnológicas que le permiten a una compañía en un sector determinado tener una ventaja competitiva sobre todas las otras compañías que todavía no han puesto, digamos, a trabajar esas herramientas o esas tendencias a su favor. Sí. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Fuentes? ¿Por qué cree que las personas pues deberían estudiar estos posgrados relacionados con inteligencia artificial, pero además también nos habla de gestión del cambio, de control presupuestal? Claro que sí. Hay algo muy interesante. Hace 30 años definíamos el analfabetismo como no saber leer y escribir. Hace 15 años empezamos a hablar que el analfabetismo, entre comillas, no aterrizando propiamente la definición, era de pronto el no saber un segundo idioma a la lengua materna. Hoy en día hablamos casi que el analfabetismo a nivel laboral es no saber ya un tercer idioma y no tener, por ejemplo, dominio o conocimiento como programar, lenguajes de programación, manejos de bases de datos y gran cúmulo de información. Es curioso cómo la sociedad progresivamente va generando cada vez una exigencia mayor para aquellos profesionales, para aquellos ejecutivos, en el caso, por ejemplo, que indicaba Juan Camilo, que deseen seguir creciendo dentro de la pirámide laboral del mercado y sobre todo que sigan, que quieran seguir adquiriendo mayor cantidad de retos y de responsabilidades. A esto se suma también todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad al cambio. El año 2020 marcó un reto enorme para las organizaciones y los ejecutivos que las lideraban, porque representó básicamente que la manera como entendíamos que funcionaba la sociedad cambió diametralmente. Y en este nuevo escenario de cambio, las decisiones que tomaron muchos de los líderes de las grandes organizaciones del país, cómo afrontaron la crisis, cómo diseñaron planes estratégicos que permitieran que sus empresas, que sus colaboradores, que el talento humano que formaba parte de ellos se adaptaran a esta nueva realidad, pues marcó la diferencia entre quienes tuvieron un año exitoso y quienes lamentablemente no pudieron superar la crisis. Las competencias blandas cada vez más son necesarias porque, como indicaba también Juan Camilo, y me uno desde luego a esta observación, el buen líder ya no solamente requiere esa visión un poco clásica del estudio corporativo que teníamos, ¿no? Vos vas a una universidad, estudias un pregrado específicamente enfocado de pronto en la administración de empresas, haces un posgrado como un MBA y posterior de ahí casi que eso marcaba el fin de la capacitación que naturalmente una persona tenía después de ingresar a una organización. Hoy en día los profesionales que quieran seguir activos en el mercado deben tener conciencias que ya un solo posgrado no es suficiente. Cada vez hay especializaciones más específicas, hay maestrías más puntuales, cada vez más tenemos la oportunidad de interactuar con otras instituciones educativas del mundo, las instituciones educativas colombianas que cada vez más están mejor rankeadas en los listados internacionales de calidad de educación superior, tienen experiencias nuevas de formación que permitan que los profesionales no solamente accedan a esos ciclos básicos tradicionales
que antes eran más que suficientes para salir airoso en el mercado laboral, sino que hoy en día adquieran competencias, no solamente de lo técnico, de un expertise muy puntual, sino también desde lo actitudinal y lo aptitudinal, específicamente competencias blandas como la gestión del cambio, la tolerancia a la frustración, el pensamiento estratégico, la toma de decisiones en momentos de crisis, la comunicación asertiva, son hoy en día más que necesarias, y el ejecutivo que no las tenga en un desarrollo alto, pues puede estar viéndose rezagado. Es increíble. Es increíble todos esos cambios que están pasando, digamos, lo que a toda velocidad. Y bueno, qué interesante que estudios como este nos permitan detenernos y analizar un poco en dónde estamos parados y para dónde vamos, en qué tenemos también que prepararnos. Hablemos ahora de los salarios. ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que generalmente devenga un profesional según su edad y su experiencia? ¿Qué pasa en este punto? Voy con usted, señor González. Bien, yo creo que digamos, este estudio lo que también está mostrando es que la tecnología o el tener también esas herramientas tecnológicas es una oportunidad maravillosa también para poder elevar los ingresos de un profesional. Falta ver, por ejemplo, los salarios que hoy se pueden conseguir en el mundo, por ejemplo, del desarrollo web o del desarrollo de aplicaciones. Es decir, hoy una persona que sepa programar, que es algo que dedicándole un buen tiempo se puede hacer perfectamente en un año, un par de años, dependiendo obviamente de los lenguajes que quiera, de los marcos, de los frameworks que digamos que quiera desarrollar, puede salir de una vez a aspirar un salario de 4 o 5 millones de pesos, aunque el experto en esto probablemente sea más Darcio, pero si además, por ejemplo, le sumamos a las competencias tecnológicas un segundo idioma como el inglés, por ejemplo, le abre al profesional de esas áreas tecnológicas una ventana inmensa porque hay mucha industria en tecnología, hay mucha startup, por ejemplo, que está buscando mucha mano de obra y que están dispuestas también a crear nuevos modelos de trabajo, por ejemplo, 100% remotos. Eso significa que hoy hay mucho desarrollador colombiano que no solamente trabaja, por ejemplo, para industria colombiana, sino que puede también trabajar tranquilamente para empresas en todo el mundo, ganando además en dólares con las ventajas que normalmente tiene eso cuando tenemos, pues cuando ganamos también o vivimos en un país con una moneda como el peso. Entonces, creo que el tener esas competencias tecnológicas de las que hemos hablado en el programa, en temas de desarrollo, en temas de marketing digital, en temas de mantenimiento y soporte, es definitivamente una forma también de garantizar un mejor salario porque se están pagando mejores esos profesionales. De alguna forma, el profesional que no, digamos, que se quedó solo con las herramientas muy básicas que había que, como con la suite ofimática que era suficiente en los 2000, ya son empleados que probablemente no van a tener los mismos niveles salariales de alguien que ya entiende un poco más cómo funciona un lenguaje de programación, cómo funcionan algunas metodologías de desarrollo ágil, por ejemplo, cómo funcionan algunos sistemas de calidad, cómo funciona el tema de marketing digital, porque eso le da un plus a la compañía que le permite obviamente también mejorar los ingresos y por lo tanto el trabajador debe verse beneficiado de esto. Qué interesante. Me queda una duda ya para terminar este espacio. Señor Fuentes, ¿no significa que las carreras más demandadas sean las que más se estén estudiando? ¿O sí? Bueno, ahí digamos como que planteas un cuestionamiento bastante interesante. La carrera que más se estudia en Colombia es Administración de Empresas, seguida de Derecho y posteriormente Contaduría Pública. Son las tres carreras universitarias que mayor oferta laboral tienen en las instituciones universitarias del país y al mismo tiempo, desde luego, pues mayor demanda de parte de los colombianos que quieran estudiarlas. Entonces, sí puede llegar a presentarse la situación donde aquellas carreras que no necesariamente son las que más se estudian, son aquellas que en este caso vienen siendo más demandadas. Y el mercado laboral colombiano muestra una fotografía exacta para llegar a esa conclusión.
las tecnologías de la información, la ingeniería de sistemas, software, redes y demás, forman un escenario casi prioritario en la demanda de parte de los colombianos y, sin embargo, son en estos momentos las carreras que mejor remuneradas están. Un desarrollador junior, como lo indicaba Juan Camilo, puede perfectamente, recién terminada su tecnología en desarrollo de software, ingresar al mercado laboral, vincularse a una compañía en el exterior. Si sabe hablar inglés, trabajar 6 horas al día y su salario inicial puede ser perfectamente entre $1.500 y $1.800. Por lo tanto, sí presentamos un desfase y la pirámide podría decir que está relativamente invertida. Aquellas carreras que más están estudiando los colombianos en estos momentos no son necesariamente las que más demanda el mercado laboral. Pues qué datos tan interesantes con los que nos hemos quedado esta noche. Usted ha sido muy amable, señor Darcio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio y bueno, siempre disponibles para seguir comunicando todos estos análisis del mercado laboral colombiano que arroja una fotografía tan interesante de lo que ocurre en el país. Claro que sí, y también le agradezco al señor Juan Camilo González, ha sido usted muy amable también, gracias por hacer parte de este espacio esta noche. Encantado, muchas gracias Daniela por la invitación. Llegamos al final de esta emisión de Sala de Prensa. Los dejamos disfrutando del contenido digital en Noticias Caracol Ahora. Que tengan buena noche, que descansen.